asociación Inocente Colectivo que comenzó a funcionar desde un caso en particular, específicamente el caso Franco Casco, pero ya vamos a repasar con el presidente Hugo Álvarez en qué situación está y cuáles son los casos que fueron llegando y bueno, toda la actividad que está llevando adelante esta asociación. Muy buenos días, Hugo Álvarez, presidente de Inocente Colectivo. ¿Cómo le va? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia de Vox y a la audiencia de Se Presume Culpable. Un gusto igual para nosotros. Bueno, contanos, para que, bueno, el público se renueva, ¿no? Como dice una señora de la televisión. ¿Cómo empezó brevemente la historia de Inocente Colectivo, que ya lleva unos cuantos años trabajando por derecho, ¿no? Por este derecho tan importante que es la presunción de inocencia? Bueno, Inocente Colectivo, Alejandra, surgió como la inquietud, y más que la inquietud, la desesperación de un grupo de familiares en el marco de una causa muy particular en Santa Fe, que fue la causa armada por la muerte de Franco Casco. Cuando nosotros la mayoría de familiares de las personas que habían quedado detenidas en ese momento, ninguno tenía ninguna afiliación, ninguna relación con las cuestiones penales, con las cuestiones jurídicas, con las cuestiones judiciales. Y cuando empezamos a buscar ayuda no encontramos ningún tipo de asociación, más allá, bueno, de los abogados que nos ayudaron y los abogados que defendieron a las personas que estuvieron imputadas, que hacen un trabajo jurídico, dan un servicio jurídico, penal, que fueron excelentes, pero no encontramos ninguna asociación que acompañara. Cuando nosotros empezamos a buscar, la mayoría de asociaciones que había, primero, no tomaban casos de trabajadores policiales y tomaban casos únicamente cuando había una condena firme. El caso, por ejemplo, de Pensamiento Penal o de Innocence Project. A raíz de esto tuvimos una primera conformación que se llamó Familias Vulneradas Judicialmente, FABUJUD, que después entendimos por ahí con el tiempo que el nombre era complicado, queríamos cambiarlo a algo un poquito más fácil de digerir, y a la vez que empezamos a ver lo que charlamos siempre, que muchas veces la culpabilidad no es un estado que se te otorga porque hayas cometido algún acto ilícito o porque tengas responsabilidad penal en un hecho, sino que la culpabilidad muchas veces es una construcción social, es una construcción mediática, viene direccionada de lo que influye en el discurso social. Entonces dijimos, bueno, tenemos que lograr incidir antes de que pase esto, tenemos que visibilizar que hay falsas denuncias, de las falsas denuncias se puede pasar una causa armada, y según la resonancia mediática o el impacto social que causa un caso, ese caso se judicializa y muchas veces cuando vas a un juicio ya estás condenado. Exacto. Entonces, el surgimiento de Inocente Colectivo fue ese, fue detectar el mecanismo previo a la condena. Es decir, el lanzamiento penal o Innocence Project a nivel internacional, sobre todo Innocence Project, trabajan cuando hay una condena firme. Inocente Colectivo lo que vino a visibilizar es el mecanismo previo, es decir, a lo mejor tu caso no está judicializado, pero ya te están señalando los medios, ya están diciendo que sos responsable de tal o de cual, te están haciendo pintadas, te ponen un pasacalle. Hay un montón de mecanismos previos a la judicialización que fue detectando Inocente Colectivo, y en eso estamos trabajando, por eso defendemos el derecho de presunción de inocencia. Excelente. Bueno, empezamos, bueno, con un caso particular, como mencionabas, el caso por la muerte de Franco Casco, pero después aparecieron muchos otros casos que, bueno, en esto principalmente fue para representar o ayudar a personal policial acusado en distintas causas, pero después se fueron sumando otros casos que se fueron de personas civiles que no tenían vínculo con ninguna fuerza de seguridad. Y sí, muchísimos. Mirá, en Entre Ríos tuvimos el caso de Pablo Actis, que era un chico que estaba acusado por el supuesto asesinato de su pareja, y cuando nos traen el caso y se empieza a destejer, a desentramar todo, en el caso de él, el mismo tribunal que lo había condenado, el secretario del juez era el padre de la persona digamos, la persona, su pareja, la persona que presuntamente lo había asesinado, que todas las pruebas indicaban que no era responsable. Tuvimos ese caso y él no era policía. Pablo, por suerte, ahora está en su casa y estuvo en una prisión domiciliaria. Es un caso muy, muy difícil, y un caso también que cuando lo empezás a ver desde los medios, están todas las versiones. Vos buscás la información de Pablo Actis, salen todas las versiones en su contra. El femicida Pablo Actis. Cuando vos empezás a ver la información del expediente, no tiene nada que ver. Tuvimos el caso de Alberto Alameida, que creo que vos pudiste entrevistar a su abogada, Alejandra, que era un hombre, un albañil, un trabajador de la construcción de Mar Chiquita, que lo acusaban por el asesinato de su vecina. Sí. Él pasó 8 meses detenido en Sierra Chica y
no había ninguna prueba en contra de él, la única prueba que había que era su vecina. Ujú. Muy parecido al caso de Cristina Vázquez, como él era el vecino y era la única persona que podían culpar, el hijo de esta mujer era un concejal del PRO en Mar Chiquita y no era la última persona que había estado con su madre, todas las pruebas apuntaban a él, pero sin embargo lo responsabilizaron a este hombre, Alberto Lameira, que era un trabajador de la construcción. Sí, Y también lo ayudamos y lo representamos con la figura que hacemos nosotros siempre, el amicus, sí, y sobre todo con el asesorar a las familias, porque la mayoría de familias quedan en un estado de indefensión de que no saben qué hacer. claro. Más allá de que el abogado, dicen, che, pero están diciendo todo esto de mi marido, de mi hermano, de mi hijo, y no es verdad. Y bueno, también empezar a interiorizarnos en lo que es un derecho a réplica, lo que es ir a un medio con la nota y decirle, mira, salió esta nota, es mi hermano, es mi hijo, es mi papá, esto me afecta directamente, se lo menciona con nombre y apellido. Bueno, de Alberto Lameida, el caso de Daniel Buzón, que es un caso de un chico de Zárate que lo acusaban por un asesinato, y también lo estamos acompañando, inclusive tenemos instancias delante de la Corte Suprema de Justicia, acompañándolo a él. Ahora, bueno, el caso de Diana Álvarez, que es uno de los casos que podemos charlar, es uno de los casos, estamos preparando un documental para este año, y es uno de los casos que entra, el de Diana, que es una mujer del Chaco, que es el primer caso de Argentina donde a una mujer la acusan de un femicidio, Sí, porque su pareja fallece en circunstancias que está muy claro que tuvo relación con un suicidio, sin embargo ya la acusaron por un femicidio, y hay de por medio de una asociación también que está trabajando en cuestiones que tienen que ver con que de entrada ya salieron a todos los medios a decir que ella era responsable, en fin. Fueron llegando muchos casos que no tenían como mirada o no tenían como sujeto de una imputación a un trabajador policial. Nosotros como asociación estamos abiertos a justamente una asociación sin fines de lucro y abierto a toda la sociedad. Entonces lo que tenemos es que tomamos casos, arrancamos tomando casos, el primer caso fue el caso Franco Casco, y a raíz de eso, cuando a todos los trabajadores policiales los absuelven, nos llovieron casos de toda Argentina con mirada en trabajadores de fuerza. sí. Pero siempre decimos que nosotros no tenemos, es distinto, por ejemplo, Pensamiento Penal o Innocence Project nunca te van a tomar un caso con un trabajador policial. Si es un trabajador de fuerza, automáticamente no lo toman. Y es casi, por Innocence Project es una política internacional, porque yo conozco al presidente de Innocence Project en España y tuve charlas con Kana Sasakura, que es la presidenta de Innocence Project en Japón, pero bueno, en Japón las cuestiones que tienen que ver con lo policial también no siempre se plantea para qué existe la policía en Japón, porque no hay ningún tipo de delito. Pero Innocence Project a nivel internacional no toma casos con trabajadores policiales. Inocente Colectivo lo que está haciendo es abrir el abanico y tomar casos que tengan trabajadores de fuerza y tomar casos que tengan personal civil. ¿Qué patrones se detectan en estos casos donde, bueno, ustedes claramente llaman causas armadas? Y mayormente el principio es una falsa denuncia y la falta de reacción de la persona acusada. En la mayoría de los casos encontramos que las personas acusadas de un delito, que son inocentes, que saben que son inocentes, creen férreamente en la justicia. Digamos, no llegan a dimensionar que hay mucha gente presa que es inocente. O sea, automáticamente es como que tenemos un bloqueo mental de decir, preso o culpable. Condena, certificación de la verdad. Cuando si te condena la justicia es porque en algo andabas. Claro. La mayoría de la gente a la cual cae presa de estos mecanismos, o queda detenida o queda inculpada, nunca se imagina, o sea, puede decir, che, pero mirá que te están señalando los medios. Che, pero mirá que te secuestraron, llegaron a tu casa y te allanaron, te están secuestrando cosas. Che, pedí una intervención porque claramente hay una contraparte, una fiscalía, o sea, hay un particular damnificado, una querella que está trabajando. Luego, cuando te imputen, va a saltar un secreto de sumario y durante unos cuantos meses vos no vas a acceder, te van a decir, te golpea a la puerta de Gendarmería o PSA o Policía de Santa Fe, que te detenga, Alejandra está detenida a orden de tal. Y vos caes ahí y cuando llega la imputación te dicen, las pruebas en tu contra son todas esas carpetas que están ahí. Y vos que las vas a leer en media hora. Es muy complicado, todos estos temas, la gente le rehuye. Le rehuye, e inclusive personas que estuvieron implicadas en algún tipo de caso, cuando quedan detenidas, te dicen, por favor, y luego dice, yo cuando salga de acá me voy a interiorizar de esto y me voy a poner a disposición de una asociación para trabajar, y cuando quedan en libertad se olvidan. Entonces, el patrón principal es el desconocimiento de la persona, y este chip que tenemos, Alejandra, de decir, no, si alguien queda preso es porque algo hizo. Yo no voy a quedar preso porque yo no hice nada, yo no hice nada. Ese es el primero, el desconocimiento. Y el segundo es la incidencia mediática, a veces caen los casos, y lo fácil que nosotros, nos debe pasar, a lo mejor cuando hablas con gente, yo a veces con amigos, y te dicen, pasó tal cosa, y sí, si lo vi en la televisión. Claro. Sí, lo dijeron en la tele, si lo escuché en la tele, que lo... Entonces, lo fácil que nos permea en la cabeza con una cuestión. Entonces,
Todo eso creo que va decidiendo y ya vamos a la última parte. Cuando esos conflictos llegan a un juzgado, tenemos que saber que los juzgados de instrucción, cuando arrancan, tienen un personal que se dedica a filtrar. Che, mira, este caso no, este caso es contra complicado. Doctor, tenga cuidado con esto. Tiene gente que le filtra eso y cuando llega el tipo ya sabe, creemos que los jueces no leen los diarios. No, tienen gente que se los lee y que le dice, doctor, mire este caso, cuidado porque eso no por todo lado. Todo eso hace que se haga una falsa denuncia, pase a una causa armada en esos casos, que una causa armada justamente cuando la persona no tiene ningún tipo de responsabilidad en el delito que le imputan, claro, o cuando otra persona cometió ese delito pero se señala a la persona que no fue. Y ahí se juntan todos esos factores, uno de ellos es el tema de que la misma persona dice, no, yo soy inocente, a mí qué me van a hacer, no, yo declaro, creen ciegamente que la justicia no tiene errores, y ese es el mayor error. Sí, esto que estás mencionando es tremendo, ¿no? Porque justamente uno cree que el común, ¿no? de la gente cree que la justicia es donde se va a dirimir la culpabilidad o la inocencia de una persona y que, bueno, efectivamente la justicia va a actuar como corresponde. Y en muchos casos no es así. Entonces, bueno, ser inocente no significa que en la justicia se va a conseguir la inocencia en una causa. Es realmente terrible. Por otro lado, Inocente Colectivo participa en muchas de estas causas con una figura particular, como mencionabas hace un momento, el amicus curiae. ¿Cómo funciona esa figura y cuáles son las acciones que se llevan adelante específicamente para acompañar a las personas denunciadas falsamente? Mira, el amigo lo que viene a propiciar, a propugnar es que sos un tercero ajeno al litigio, un tercero imparcial que viene a emitir su opinión delante de un tribunal, delante de un juzgado, a fin de que haya una solución favorable a ambas partes. Está planteado así desde las acordadas de la Corte Suprema y desde el derecho internacional, pero realmente no es tan así, porque vos sos un tercero ajeno al litigio, puede ser, pero nunca son tus opiniones, van a ser imparciales, van a ser objetivas, pero no imparciales, porque vos el amicus siempre lo presentás en favor de alguien. Claro. El amicus siempre lo estás presentando en favor de una parte. Entonces es una figura que lo que viene a fortalecer es la participación ciudadana en las cuestiones que tengan que ver con la administración de justicia y sobre todo a decir cuando los casos tienen, vuelvo a reiterar, un interés público, un interés social o han tenido un impacto mediático, los tribunales siempre te lo toman. Yo tuve la suerte inclusive en un caso que tenemos ahora, que es el caso de un trabajador policial en Chascomús, está acusado del asesinato de un chico, pero que está todo muy claro en el caso de él, porque fue un accidente ferroviario, hay autopsias, el chico aparece en las vías del tren, en fin. Es un caso que empezó en el 97 y a él lo juzgaron y lo condenaron en el 2014. En el medio de eso se tejieron un montón de traumas, un montón de cuestiones hasta que lo terminaron imputando y condenando a él. Nosotros ahora estamos trabajando con cuestiones que tienen que ver con la morigeración, con la prisión domiciliaria, el hombre tiene 73 años, y el otro día hasta el juez Matías Abalajore, que es un juez bonaerense de ejecución, nos dejó inclusive, aunque éramos un tercero ajeno al litigio, nos dejó exponer en audiencia. Yo pude hablar en la audiencia, pudimos exponer sobre el amicus, lo que habíamos dicho, pudimos exponer paso a paso por qué lo sosteníamos. O sea que también es una figura importante donde hoy en día los jueces empiezan a dar preponderancia. Imagínate que en el caso de él tenían a la fiscalía y a la querella, él tenía a su defensor y nos dejaron participar nosotros de la audiencia. Si bien nosotros no éramos una parte, claro, nosotros no éramos parte, éramos un tercero ajeno al proceso. Así que es una figura que te permite, a nosotros nos es muy útil para ayudar porque no solamente nos permite estar en la parte jurídica acompañando las defensas, que lo que hacemos es el trabajo fundamental, el que hace el defensor, nosotros estamos acompañando esa defensa, sino que también lo que hace la asociación es justamente eso, el tema de la orientación hacia los familiares, el tema de la cuestión de decirle, che, si lo primero que preguntamos es, ¿el caso es tuyo? ¿Salió a los medios? Sí, vale, ¿vos hablaste con algún medio? Y cuando vos vas, si es el caso de fulanito contra menganito, y menganito es el acusado, vos buscás y todo es sobre fulanito y menganito es el responsable, el culpable. Todas esas cosas las vamos combinando por ahí y en el amicus podemos acompañar jurídicamente, trabajamos coordinadamente con las defensas. Y en la parte mediática intentamos también acompañar para que la sociedad, sobre todo en un caso también que podemos charlar después, que es el caso de Maricel Solís, que también estamos acompañando, que es un caso ahora en San Nicolás, que es una mujer que está acusada del asesinato de su pareja, eso es un juicio por jurados. Entonces muchas veces vos le decís, mirá, vos vas a ir a un juicio por jurados. Y en los medios, probablemente muchos de esos jurados que tengan que deliberar en tu caso, están leyendo los diarios. Claro. Y todos los diarios están diciendo que vos sos responsable. Entonces es muy difícil
creer que ese jurado no va a estar, digamos, captado por la cuestión que está leyendo en los diarios. Así que bueno, el amicus es una figura con la cual acompañamos jurídicamente, pero siempre intentamos darle un sustento con un trabajo más mediático y social también. Claro, bueno, el tema de la mediatización de los casos y que solo una parte tiene la posibilidad de contar su versión de los hechos es realmente lo que más impacta en estos casos, porque cuando vamos al expediente no tiene nada que ver con lo que se difunde en los medios de comunicación. Esto de instalar una culpabilidad anticipada a las personas acusadas, una responsabilidad que todavía no se dirimió en un juicio, es realmente muy recurrente en los medios de comunicación y generalmente, bueno, uno, como vos bien decías, uno habla con los vecinos, con los amigos, con la gente conocida y realmente creen ciegamente lo que dicen los medios, y lo que intentamos también desde este lugar es que la sociedad tome una postura crítica hacia esos medios que consume, y que cuando escucha una versión de un caso, tiene que saber que siempre hay otra versión y que muchas veces la que está en los medios no es la correcta, y que en definitiva lo que ocurre y todas estas pruebas que se van a dirimir después en un juicio son las que están en el expediente, y eso es lo que vale, y no el discurso mediático que muchas veces está totalmente alejado de ese expediente y de las pruebas concretas que existen. Es muy difícil cuando se instaló mediáticamente la culpabilidad de determinadas personas en algún caso, modificar en la sociedad, en la opinión pública, esa seguridad, ¿no? esa conclusión de un tema. Entonces resulta muy difícil. Entonces, para mí es fundamental esto de tener en cuenta que, bueno, siempre se escucha una sola campana de los casos, y generalmente es el de la presunta víctima, y nunca se le da voz a la otra parte, que es lo que, bueno, les ocurrió en el caso Franco Casco. Sí, total, Alejandra, pero ahí ya abriríamos es como que siempre, también en los casos judiciales, la gente se pregunta por qué en los casos judiciales recaen en las cuestiones mediáticas, o por qué en los casos judiciales recaen en las cuestiones periodísticas. Pero creo que tiene una gran importancia en ese punto. Y sobre todo, y en un punto también, se lo achacamos a los medios, pero yo también se lo achaco a las personas, se lo achaco a la sociedad, porque es decir, si yo fuera únicamente consumidor de Página 12 o de C5N, vería un país. Uh-huh. Y si fuera únicamente consumidor de Clarín o de La Nación Plus, vería otro país. Entonces, a lo mejor, si yo quiero más o menos interiorizarme de lo que está pasando, a fin de decidir bien o no emitir un juicio rápido, tengo que buscar información, tengo que ver medios alternativos y tengo que sacar mis propias conclusiones. Y muchas veces todo eso también es un trabajo, y mucha gente no quiere hacerlo, está cansada, llega de trabajar, cansada, o sea, quiere ver dos boludeces y dice, che, bueno, sí es cierto, mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo el otro. Creo que algo que nos atraviesa muy profundamente como sociedad, por eso, y las cuestiones que tienen que ver con lo penal, con lo judicial, cuando vos entras a una cárcel, cuando entras a un penal, cuando va a haber una persona que está detenida, cuando ves las condiciones, hay mucha gente que cuando pasa digamos, hace ese camino, una vez que lo pasó, se quiere olvidar para siempre, no se quiere acordar más. Yo lo que te decía el otro día, la semana pasada estuve en la unidad 9 de La Plata y después estuve en la unidad 31. Y dentro de las personas que llego a ver, después se me acercó más gente a comentarme sus casos y lo que necesitaba y cómo lo podíamos ayudar y todo. Y mucha gente te dice, yo cuando salga de acá, dice, me pongo a disposición y me voy a poner a trabajar y hacer. Y ya me ha pasado con mucha gente que ha salido y se ha olvidado. Claro. Es más, gente que aún tiene pendiente un proceso penal, Uh-huh. que sigue su vida normal y corriente. Entonces, si esa misma gente que vos decís todavía tenés un proceso penal pendiente, quiere olvidarse, imagínate las personas, Alejandra, que ni siquiera tienen un proceso penal y que lo único que hacen ven la televisión y dicen, sí, fulanito mató a sultanito, uy, pero mirá, fulanito es el peor, si yo sabía, viste, lo mató, ¿y por qué decís que lo mató? Y no, si lo dijo en la televisión, Claro. lo dijeron en la radio, en la televisión, yo lo vi por Instagram. Todo eso creo que es un trabajo también que periodistas como vos que están comprometidos con decir, che, tenemos que informar o tengo que ¿cómo voy a informar? Bueno, voy a agarrar algo y lo voy a poner arriba de la mesa, para que vos lo observes, para que él lo observe, para que aquel lo observe, y que todos saquen sus conclusiones. Desde ese compromiso y desde el compromiso de las asociaciones es poner esta situación arriba de la mesa, lo que está pasando, y después habrá gente que nos escuchará, gente que no nos escuchará, gente que nos escuchará y mañana se olvidará. Creo que el trabajo es ese. Creo que poco a poco se va a ir consiguiendo una concientización para que hoy estemos hablando de esto.
de que Sí. muchas veces tenés que sacar tus propias conclusiones, es lo fundamental. Claro, y aparte existe esta creencia, ¿no? De que, bueno, total a mí nunca me va a pasar porque a mí no, yo nunca voy a estar en un problema penal, nunca me va a pasar esto, y bueno, y muchas veces uno lo escucha en las personas que, bueno, están atravesando esa problemática por X motivos, o porque le inventaron una causa, o porque tuvieron un momento que, bueno, eh, y están involucrados en una causa penal y dicen, yo nunca pensé que esto me podía pasar. Esa frase es muy recurrente, ¿no? Entonces, bueno, los que piden endurecimiento de penas, los que hablan de, bueno, sí, está culpable con tanta liviandad, creen que bajar la imputabilidad y todas esas cuestiones que no son más que demagogia punitiva, creen que nunca les va a tocar. Entonces, ahí es como que, bueno, cuando vos le decís, pero che, mirá que si a vos te pasa, también vas a estar en la misma situación. Y, y nos puede pasar, nadie está exento de que pase algo así. Así que bueno, mencionabas algunos casos que querías profundizar un poquito, por ejemplo el de Maricel Solís, el de Chaco, el femicidio, acusada esta mujer también. ¿Cómo van esos casos? ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué situación están? Sí, particularmente, bueno, son casos, tanto el de Maricel como el de Dayana Álvarez, el de Maricel es en San Nicolás, el de Dayana es en Chaco, y dos casos que son con dos trabajadores policiales, uno con la causa que vos también ya entrevistó el visual del doctor Soto en alguna oportunidad, la causa armada por la muerte de Gastón Dufo, que es un caso en La Matanza, y la causa armada por la muerte de Ariel Canizo, que es un caso en La Plata. Son 4 casos que vamos a incluir en un documental que estamos preparando Ujú. para este año. Y bueno, son casos muy significativos y sobre todo en el caso de, bueno, Maricel está todavía en un proceso que va a ir a un juicio por jurados. La están representando ahora el doctor Abasuccini y la doctora Travesaro, que son los codirectores del equipo jurídico y docente colectivo, también ellos la están representando. Y van con buenos avances, yo por lo que sé hasta ahora, inclusive han conseguido una morigeración en el tema de la prisión. Ujú. Y bueno, después del caso de Jochi Cáceres y de Luis Acuña, que son trabajadores policiales que están acusados por delitos gravísimos, Ujú. los tomamos aparte y los sostenemos porque son cuestiones donde están condenados a cadena perpetua. Entonces también eso también creo que tenemos que tener muy en cuenta, que a veces no solamente la cuestión alusiva a que hay una causa armada, que hay un caso donde vos ves el expediente y ves todas las pruebas y ves que hay una equivocación, sino que gente joven a la cual el otro día cuando yo estaba con los que era William, Luis Acuña y a la unidad 31 y le habían bajado el cómputo de la pena ya, y le decían que iban a quedar en libertad en el 2056, 2057. Mm. Una causa que fue juzgada en 2009 y los declararon inocentes por unanimidad. Sí. El Tribunal 5 de La Matanza. En 2000 va a casación se lo revoca, vuelve otra vez y otro tribunal distinto ve el caso y los vuelve a declarar inocentes. Y en 2017 en casación, porque ya se les había ocurrido porque lo tenían preparado así, los condenan en un juicio, hubo un juicio, fue a puertas cerradas, o sea, yo me junto con mi colega y digo, che, los condenan, bueno, escribí una condena. Y viene el secretario o el escribiente y te escribe una condena tergiversando los elementos. En fin, ese caso lo vamos a seguir porque entendemos que es un caso gravísimo y es un caso donde muchas veces hablamos esto, lo hablamos la vez pasada con el doctor Soto, ¿hasta cuándo la pretensión punitiva, la pretensión de condenarte, hasta cuándo puede seguir? Es decir, Claro. vos vas a un juicio y salís inocente, te revocan la condena, vas a otro juicio, volvés a salir inocente. Sí. Hablamos de juicios orales y públicos, para que entienda la gente, juicio que Claro. puedo ir yo, todo el mundo puede ir a ver qué está pasando, si tuviera interés, y ver las pruebas que se ponen ahí, vos decís, che, estos tipos son culpables, yo quiero ir a ver. Y ves las pruebas que salen y cómo se demuestra, posiblemente, que no tienen responsabilidad. Y los terminaron condenando a puertas cerradas, en una especie de, digamos, de arreglo, yo me responsabilizo, lo llamo arreglo, donde no hubo ni principio de difusión, ni de publicidad, ni oralidad, ni inmediatez. Se juntaron ellos a tomar un café, los jueces dijeron, vamos a condenarlo. Claro. Por eso lo seguimos y nos parece un caso gravísimo, porque nadie está a salvo, es lo que vos decías antes, Alejandra. Sí. Nadie, si pasa así, si vos lograste ir a 2 juicios y demostrar tu inocencia, y después viene el alzado, el Tribunal de Casación, vienen 2 jueces y dicen, no, vos sos culpable. Sí. Y te voy a juzgar yo acá adentro con mi colega y ni te voy a escuchar, ni te voy a mirar a los ojos para que vos me digas, señoría, es así, ni voy a ver a ninguna persona, no, sos culpable porque yo lo digo. Claro. Nos parece un caso gravísimo, un caso que estamos siguiendo, el caso de Jochi Cáceres, que es otro chico, un trabajador policial de La Plata, donde en el caso de él le tiene una persona que tenía una orden de captura, lo hago rápido para que lo entienda la gente, Sí. tiene una orden de captura a esa persona, él la lleva a una comisaría, la deja detenida, tiene un contacto con él de 20, 10 minutos,
La detención es una detención normal. Sí. Esa persona a la noche, habiendo otro detenido en el calabozo que estaba con él, que presenció todo y que declaró esto, esa persona muere por un efisema pulmonar. O sea, todo está puesto todo en las autopsias, no tiene un solo golpe en el cuerpo. Muere esa noche. Hay fotos de la persona a la entrada de la comisaría que se le ve que no tiene nada. A la salida, bueno, a ellos lo llevan a juicio en 2019, esto fue en 2011. Lo llevan en 2019 a juicio con una pretensión de hacerle una causa por apremios ilegales, una figura que prevé a lo mejor 5 años. En el mismo juicio le cambian todo y le dicen, no, lo vamos a juzgar por homicidio calificado. Y en un mes, son las audiencias, en un mes los condenan a cadena perpetua. Sí, una locura. Bueno, esto para que entienda la gente por ahí, muchas veces los juicios también, tenemos que entender esto, los juicios son pantallas. Vas a un juicio donde te dicen, Alejandra, Hugo, lo vamos a jugar con todas las garantías de la ley porque Argentina es un país pionero en políticas de derechos humanos y lo primero que consideramos es el principio de inocencia, así que te vamos a juzgar acá para que todo el mundo te vea, te escuche. Y la condena ya la tienen escrita. Sí. Eso de este muchacho yo lo vi justo, estuve con él el miércoles en La Plata. Un muchacho, o sea, no solo aprende porque sea inocente, un muchacho adorable, un chico, o sea, charlamos un montón y le dije, Jochi, esto lo tenían decidido, vos sabés que esto. Fíjate el juicio en la causa Armada Casco. O sea, duró 1 año y medio. Sí. 1 año y medio. Mínimo necesitas eso para juzgar cuestiones cuando son así de profundas. Mínimo necesitas ese tiempo. Él me dice, no, nosotros nos juzgaron, dice, en un mes. No. Y es más, ellos fueron al juicio como unos corderitos diciendo, che, bueno, nos están acusando de premios ilegales. Y en el juicio dijeron, che, no levantemos la perdiz antes, no le digamos que lo vamos a juzgar por homicidio calificado, porque sabemos que a lo mejor si sus abogados son un poco hábiles, en la instrucción suplementaria, van a ofrecer pruebas, van a traer testigos, se van a preparar para que lo juzguemos por homicidio calificado. Vamos a traerlo y decirnos que lo juzgamos por 5 años. Y se van. Bueno, le decimos homicidio calificado, un hombre que tiene Joche de tener 47 años, y en 2019 lo condenaron a cadena perpetua. Claro. Por eso este es otro caso que estamos siguiendo. Sí, y bueno, no abro un paréntesis, pero creo que tiene que ver con lo que me venías preguntando, Alejandra, de los casos. Sí estamos empezando a intentar, entre comillas, filtrar, porque son tanta la cantidad de peticiones y de solicitudes que tenemos, que dijimos, mirá, a lo mejor estamos viendo de empezar a tomar casos que tengan, es horrible, no es horrible, es lamentable lo que digo, casos donde haya personas que estén condenadas a más de 10 años. Porque son tantos los casos que te llegan con gente que tiene expectativa de perpetua o está condenada a cadena perpetua, que decimos, preferimos acompañar a familiares y a personas que están imputadas, que sean 4, 5, 6, 10, y me quedarían fuera muchísimos otros casos con cadena perpetua. Claro. ¿Qué casos? Tuvimos otro caso como el de Huito Carlos Valga, que es un trabajador policial también en Córdoba. Sí, en Córdoba. Él tiene una expectativa de 12 años que empezó a cumplir, por suerte ya está en libertad. Nosotros pudimos tener diálogo y hacer distintas presentaciones ante el juez de ejecución, en fin. Pero era un caso donde yo le decía, Hugo, vos estás condenado a 12 años, yo sé que esto es mentira, porque él te decía todo el tiempo, yo soy inocente, tengo que no... Otra de las cuestiones, cuando a vos te van a dar la libertad condicional o vas a salir, hay una junta criminológica y psicológica que te dice que para que vos puedas acceder, tenés que admitir que estás arrepentido del delito que cometiste. Y mucha gente llega a esa instancia y dice, pero arrepentido de qué si yo no cometí ningún delito. Claro. Y ahí se hay una traba. Pero es un caso donde él, o sea, cumpliendo 6 años, 7, salió en libertad. Y yo le explicaba, tenemos casos donde hay gente de tu edad que está condenada a cadena perpetua. Totalmente. Entonces, bueno, todos los casos que vamos trabajando, ahora estamos intentando por ahí no tener un filtro, pero sí darle preponderancia, por eso estos casos que te nombro, el de Dayana, el de Maricel, que también tiene una expectativa de cadena perpetua, que es una persona que está acusada del asesinato de su pareja, y el de Dayana, que a ella le habían bajado la última vez la pena a 17 años. Y son casos donde entendemos que es preponderante gente joven que necesita que resolver rápido. Más allá de la defensa, dar una ayuda. Pero bueno, son muchísimos los casos que hay e intentamos ayudar a todas las personas con el personal que tenemos al alcance y con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Claro. Hugo, ¿dónde puede comunicarse la gente que necesite algún tipo de acompañamiento, asesoramiento? Mirá, tenemos una fanpage que es la de Inocente Colectivo, que es de Facebook, ahí siempre contestamos los mensajes. Tenemos un Instagram que es Inocente Colectivo 2021, que también contestamos los mensajes. Y tenemos un correo electrónico que es inocentecolectivo.ok@gmail. Y en todos esos medios siempre va a haber gente contestándoles, que no se preocupe, que siempre estamos... Por ahí le pedimos un poco de paciencia porque realmente es muchísima la gente que le pasa lo que nos pasaba a nosotros. Claro. Tiene un familiar que queda detenido y empieza a buscar y a veces no encuentra nada. Hoy te vas a encontrar seguro con Inocente Colectivo, que podemos acompañar no solamente cuando un caso está judicializado, sino en la etapa previa, que es lo que le pedimos a la gente que esté muy atenta a esa etapa previa, donde empiezan a decir que sos responsable de un delito, pero todavía no te imputaron, todavía no te llamaron, el juez no te llamó,
o el fiscal no te llamó, esa etapa previa es donde hay que estar muy atento, porque es ahí donde se puede prevenir. Bien. Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable y bueno, seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias, Alejandra. Un beso a la audiencia de Se Presume y un beso a la audiencia de vos y un abrazo para vos. Muchas gracias. Bueno, Hugo Álvarez, presidente de Inocente Colectivo, contando cómo funciona esta asociación civil que para acompañar a las personas acusadas falsamente y que bueno, son víctimas en muchos casos de causas armadas.